Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con... Fernando Licea, ¿Cuántos años tienes? 18 años. Ok, bueno, esta es una entrevista que se va a hacer con base a un tema muy importante dentro del país, el cual es la inseguridad. Ahora, ¿tú has sido víctima de algún delito o has experimentado alguno? Sí, he sido víctima de la delincuencia. Y bueno, o sea, siento mucho escuchar eso, pero ¿cómo te ha hecho sentir este delito que acaba de pasar? Pues me ha hecho sentir vulnerable, me ha hecho sentir evidentemente inseguro, incluso muchas veces creo que hasta frustración y desesperación es algo muy común que encontramos en las consecuencias de este tipo de acciones. Ahora, tú como persona que ha sido víctima de este delito, ¿qué has hecho para poder proteger tu integridad? ¿Ya sea tuya o de tu familia? Pues digo, desde casa siempre han venido medidas cautelares, medidas de prevención para poder evitar también este tipo de actos, ser conscientes a la hora de salir de casa, pero personalmente yo, por ejemplo, en los traslados de mi casa a la universidad siempre procuro tener las ventanas arriba del carro, siempre procuro llevar lo indispensable, únicamente mi cartera y mi celular, en los bolsillos de enfrente del pantalón, no dejar nada a la vista. Si llevo algo de valor conmigo lo cargo siempre para no dejarlo en el carro y no sufrir un cristalazo, qué sé yo. Medidas que puedan ayudar a disminuir este tipo de actos. Ahora, esas medidas que me estás diciendo son buenas, pero em, ¿tú qué opinas sobre las afectaciones que la inseguridad puede tener en la gente, ya sea a ti como persona o incluso a tu familia? Bueno, yo creo que una de las consecuencias más claras y notorias evidentemente es la pérdida de los daños materiales. Sin embargo, pues yo creo que también a mí, a mi familia y a la sociedad en general, pues les provoca miedo, les provoca inseguridad, les provoca desconfianza. Muchas veces yo creo que hemos escuchado historias de gente que por temor a que le pueda ocurrir esto, ya no salen de sus casas o ya no salen a cierta hora, se cohíben y se encierran para poder, no tanto prevenir, pero pues evidentemente para poder, más bien para evitar vivir estos acontecimientos y dejarlos de lado de nuestra vida, pero siento yo que sí es un gran pesar el sentirse inseguros, sobre todo en esta época. Tú mencionaste el hecho de sentirse inseguros y es algo muy importante, pero em, todos sabemos que todo problema tiene una raíz. ¿Tú cuál crees que sea las causas que llevan principalmente a los jóvenes a formar parte de la delincuencia actualmente? Ah, pues yo considero, y digo, se han escuchado muchas causas, desde la educación, medidas de seguridad por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Eh, Considero que es la educación que viene desde casa, la educación que nos dan nuestros padres, sobre todo el respeto a lo ajeno, también la honestidad, si yo lo agarré yo lo dejo, y etcétera, pero también la educación escolar, el hecho de que las personas, o por lo menos los jóvenes, tengan esta educación escolar, hace que tengan mejores oportunidades y que no se vean en la necesidad de cometer estos actos que puedan afectar a otras personas, estos actos que los ayudan a vivir o a subsistir, pero considero que la raíz es la raíz de estos, pues, de todo esto, más que nada es la educación, tanto de casa como la educación escolar. Mencionas la educación, pero ¿crees que también sea la falta de problemas a la hora de, la falta de oportunidades más bien a la hora de adquirir un trabajo, tener subsidio? Bueno, evidentemente no podemos decir que todo es perfecto y no siempre se tienen las oportunidades, así como no siempre se busca, se encuentra lo que se busca, pero sí creo que también es un factor a considerar, sobre todo aquí en nuestros inirios de tanto Toluca como Metepec, pues las oportunidades son muy escasas, pero también las oportunidades que se encuentran son malas oportunidades, con un mal sueldo, con un mal horario, a veces no conviene, a veces está lejos, a veces el transporte e influye mucho, evidentemente.
Digo, entiendo esa parte de que la gente tiene sus necesidades y entiendo perfectamente esa parte de que hay que subsistir y se tiene que poner comida sobre la mesa, pero también no, bueno, yo dudo mucho que el subsistir a base de la delincuencia sea una opción viable. Podría no considerarse una opción viable, pero entonces la pregunta es ¿por qué sigue existiendo tanta delincuencia? Porque podemos ver que la tasa de delincuencia ha crecido, lo cual es preocupante en el país. Entonces sí mencionas que a veces no vamos a encontrar las mejores oportunidades, pero entonces ¿qué tanto es a veces para los jóvenes la delincuencia una salida, por así decirlo? Bueno, yo creo que más que nada es la salida fácil o el camino fácil. Yo creo que cualquiera es valiente con un arma en la mano. Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, esto viene desde la educación. Sin embargo, si bien es cierto que esta es la raíz, también hay otros sectores en los que se puede atacar la inseguridad, la delincuencia, como podría ser el gobierno, no sé, las fuerzas policíacas, las secretarías de seguridad, la implementación de estrategias de seguridad, sobre todo para salvaguardarnos a nosotros los ciudadanos, que pues en lo personal no trabajo, pero sin embargo soy estudiante y he visto bueno, fuera de mi universidad, he visto y he escuchado de casos donde muy probablemente alguien que está usando el transporte público es asaltado y le despojan de sus pertenencias, del dinero de su semana, de su celular, muchas veces incluso de la computadora que usan para la escuela. Entonces creo yo que la implementación de medidas de seguridad por parte del gobierno y por parte de las autoridades correspondientes también es un papel muy importante que se debería desarrollar y tomar con mucha más seriedad. Sí, claro, mencionaste eh, la policía. Ahora, ¿cómo crees tú que influye la presencia de la Guardia Nacional en la sensación de tu seguridad como persona y en la de muchos ciudadanos en los cuales esta, esta Guardia Nacional está desplegada? Mm, Tal vez estoy generalizando mucho, pero yo creo que de un tiempo para acá se ha disminuido la confianza pues, tal vez no Fuerzas Armadas, pero en las fuerzas de la justicia se ha disminuido mucho la confianza. Eh, yo cuando veo no sé, las patrullas, los elementos de la Guardia Nacional, no es que me pueda sentir del todo seguro, no es que me pueda sentir del todo confiado, porque después de todo sé que también es mi responsabilidad salvaguardarme, pero no me transmite una confianza al 100%. Si bien es cierto que en caso de un problema mayor me sentiría más seguro y resguardado, también hay otros problemas en los que estoy muy seguro que ellos no le tomarían la importancia necesaria y no actuarían de una manera correspondiente a las necesidades de nosotros los ciudadanos. No es que no confíe en la Guardia Nacional, sí confío, estoy seguro de que no quiero generalizar y estoy seguro de que muchos de los elementos, así como muchas de las dependencias, hacen su trabajo de una manera efectiva, pero no puedo decir que estoy 100% confiado de la Guardia Nacional o de alguna otra fuerza policíaca. Entiendo, entonces básicamente ahorita no estás tan, no te sientes tan seguro con esta Guardia Nacional desplegada. No del todo. Ok, y entonces, ¿a qué crees que se deba el hecho de que tal vez a este proyecto que se lanzó, tengo entendido que se lanzó para eh, mejorar la seguridad y confianza de la gente, ¿tú a qué crees que se deba que haya perdido la efectividad en sus operaciones? Pues precisamente yo creo que primero que nada viene desde de la desconfianza de la sociedad. Yo creo que como sociedad hemos visto cómo ha ido fallando en diferentes ocasiones, desde un tema como lo podría ser que la Guardia Nacional falló en algún operativo, hasta algo incluso más grave como que la Guardia Nacional atentó contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, hasta temas mucho más complejos como lo podría llegar a ser, no lo sé, la administración, el uso de recursos, el mal uso de recursos que proveen a la Guardia Nacional, viniendo desde, no invento, honestamente no me sé la jerarquía,
pero no sé, comandantes, almirantes, generales, etcétera, así como los secretarios encargados de la seguridad de los ciudadanos. Creo yo que eso es primordialmente lo que le ha fallado a esta Guardia Nacional. Es una Guardia Nacional que, si bien es cierto, pues podría llegar a ser efectiva en algunos casos, en la gran mayoría creo que le han fallado a la ciudadanía. Pues sí, es muy cierto que no han cumplido como tal con su deber, de que mucha gente se sigue sintiendo insegura. Desafortunadamente a ti te ha tocado, pero ahora tú consideras que todo este problema de inseguridad puede llegar a tener un impacto grande en, en la economía mexicana, digo, debido a que eh, yo creo que el sexenio pasado que acaba de terminar de Andrés Manuel terminó con una guerra en Sinaloa con el narcotráfico, la cual empezó el sexenio con Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que este tipo de problemas, a lo mejor tal vez no alrededor de toda la República, pero aquí centrado en el Valle de Toluca, tenga algún problema económico para el país? Pues bueno, centrándonos aquí, dejando de lado un poco Sinaloa, pero centrándonos aquí, yo creo que sí, considero yo que sí. Ya tocamos temas laborales como lo es el desempleo, el empleo, etcétera, y las tasas bajas que hay de empleabilidad. Yo creo que sí, es un factor, sobre todo para la economía de las familias mexicanas. Yo creo que es un factor muy importante porque sabemos, y yo creo que nos hemos dado cuenta, que por ejemplo el volumen o la tasa de estos, bueno, de la delincuencia, ya sea asaltos, robos, etcétera, se da sobre todo en estos meses que pues sabemos son de aguinaldos, de los guardaditos, de las compras de Navidad y todo esto. Entonces yo creo que sí, sobre todo estos meses va a afectar a la economía de las familias mexicanas, va a afectar, va a ser un golpe duro para el bolsillo de los mexiquenses sobre todo, pero sí, sí creo que va a tener, sí, bueno, sí tiene y sí va a tener aún más un impacto en la economía de las familias, e inclusive me podría ir a un tema económico laboral, pero yo creo que sí tiene un gran impacto y es una gran influencia también en lo que respecta a la relación delincuencia-economía. Mencionaste que esto va a afectar a las personas, o sea, a nivel de que van a perder varios objetos de valor y capital. Eh, Obviamente todos sabemos que mucha de la población dentro de la República desgraciadamente, vive en la pobreza. Ahora, el hecho de que a veces les roben muy poco, o tal vez no muy poco, pero les lleguen a robar algo, ¿tú crees que esto los puede impactar a nivel de que lleguen a cambiar hábitos o cambien su forma de vivir? Porque digo, tú mencionaste al principio, Mm, has cambiado muchas cosas con tal de que no te vuelva a suceder o no te pase algún delito. Pero ¿tú crees que a la gente la afecte tanto que llegue un punto en el que no quiera salir a hacer nada o simplemente ignorar la situación? Pues yo creo que son temas que no se ignoran, sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso fue un celular y un poco de dinero. No lo vi como una pérdida tan grande, pero hay personas que sufren delincuencia a niveles mayores que pues afortunadamente viven para contarlo. Sin embargo, también entra aquí un aspecto psicológico e inclusive me atrevería a decir psicológico social, que pues evidentemente infunde un miedo, una ansiedad, inclusive una depresión, eh, que los hace cohibirse en sus casas o incluso en su propia mente, de que ya no van a poder salir, de que no se sienten seguros, de que hay desconfianza, de que cualquier persona eh, podría llegar a afectarles o hacerles daño. Creo yo, por ejemplo, algo que he visto mucho, y en lo personal fue mi caso, pero también se ha visto mucho y muchas noticias al respecto, es que cada que se me acerca una moto, o cada que se me acerca una moto con dos sujetos varones en específico, honestamente sí me da miedo. Y honestamente sí es para mí es un indicio de guarda tus cosas, guarda tu celular, si puedes métete a algún, no sé, local o lo que sea. Entonces yo creo que sí tiene una afectación en la sociedad, en nosotros como personas, a un nivel psicológico
incluso a un nivel traumático, de tal manera de decir, sabes que yo ya no voy a salir, yo mejor no, si salgo no me voy a llevar absolutamente nada, si salgo es por lo extremadamente necesario. Creo yo que sí hay afectaciones de este tipo, creo yo que las personas sí han cambiado sus modos o sus métodos de hacer las cosas con tal de que esto no los pueda llegar a afectar más de lo que ya les ha afectado una o más veces. Mencionas algo muy curioso, pero antes de llegar a eso, tú, obviamente sabemos que nadie está exento de que le pase algo en su hogar o fuera de. Y obviamente tal vez podríamos asumir que las personas a las que son más vulnerables a las que les pase algo así es la gente de menos recursos o tal vez de mayor recursos que son a veces su principal objetivo. Pero tú ya como víctima de la delincuencia, ¿tú qué sector de la población consideras que es el más vulnerable ante esas situaciones? Pues creo yo, bueno, yo considero que realmente no hay un solo sector. Evidentemente las estadísticas tal vez dictarán otra cosa, pero a consideración personal yo creo que nadie está exento de ello. Más bien considero que puede llegar a haber un patrón. Por ejemplo, lo vemos con gente que toma el transporte público, tal vez se suben, asaltan y retiran pertenencias, con gente que sale tarde de sus trabajos, con gente que probablemente se confió mucho en la calle, iba con su celular, pero originalmente mi postura sería, no creo que haya una clase social que se vea más o menos afectada, no creo que haya una clase social que sea un objetivo prioritario o no. Yo creo que todos lo vivimos por igual, así como todos hemos recorrido las mismas calles, ya sea, no lo sé, ya sea que las recorramos en taxi o en un carro propio, y todos estamos expuestos a los mismos peligros. No sabemos el momento o la manera en la que alguien puede llegar y aprovecharse de una situación para poder amedrentarnos y robarnos las cosas, despojarnos de ella. Honestamente sí no creo que haya una diferencia entre clases sociales en este aspecto. Todos estamos expuestos y ya a todos nos puede pasar. No creo que sea cosa de distinción, no es de ricos y no es de pobres. Pues sí, la verdad es que tienes razón, desgraciadamente en este país y bueno, yo creo que en todo el mundo tal vez, eh, pues uno nunca está exento de este tipo de situaciones, desgraciadamente. Pero volviendo a un punto que mencionaste anteriormente, mencionaste que ha llegado a haber robos cuando tú estás hablando por celular y usualmente llega la típica moto y te la roba, ¿no? Em, ¿tú, ¿Tú realmente crees que la gente le importe esto? Porque, a ver, todos hemos visto más de un video en el que pasa algo similar y sigue pasando. Entonces, ¿tú crees que a la gente realmente le dé la suficiente importancia de decir, tengo que ser precavido? O a veces porque creen que su cerca de su casa a lo mejor creen que pueden hacer este tipo de cosas. Yo creo que precisamente, y también retomando algo que mencioné anteriormente, muchas veces nos confiamos, sobre todo, por ejemplo, cuando la primera vez no ha llegado, es como de a mí no me ha pasado, y tal vez muchos se mentalizan con a mí no me ha pasado, a mí no me va a pasar. Y es ahí cuando pues la realidad te da un golpe y te demuestra que sí te puede pasar. Ahora, tú mencionabas, hay gente que lo ve y que no le pone la suficiente atención, y esto pues es cierto. La gente yo creo que se confía mucho, así como también hay gente muy precavida en los municipios yo creo más peligrosos de, no sé, del estado, llámese Ecatepec, eh, eh, yo digo, llámese Ecatepec, llámese municipios al norte, etcétera, pero sí considero que la gente muchas veces ignora esto por la confianza que pueden llegar a tener en el no me va a pasar, esto pasó en tal lugar, yo vivo en tal lugar, yo no transito por ahí,
sí siento que hay una confianza por parte de la gente muy, muy absurda. Sí siento que ese pensamiento es muy, no lo sé, honestamente muy, muy estúpido, porque como dije anteriormente, todos estamos expuestos y nadie está exento de que le pueda llegar a pasar o de que en algún momento pues suframos o seamos víctimas de este tipo de actos. Pues sí, tienes razón y como te digo, los robos han incrementado mucho. Em, pero bueno, relacionado a esto, tú como persona, ¿cuáles son tus principales preocupaciones o miedos, tal vez incluso relacionados a la inseguridad? Porque em, tú ya has sido víctima de. Ahora, nadie te garantiza que no te vuelva a pasar, Sí, estamos de claro. acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son tus preocupaciones? Porque la primera vez me dijiste que fue dinero y un celular, ¿no? Sí. Pues ¿cuáles son tus preocupaciones? Porque la siguiente vez puede que sea, Dios no lo quiera, puede que sea peor. Entonces, ¿cuáles son tus miedos o preocupaciones acerca de? Pues yo creo que primordialmente que siga pasando es una preocupación constante el que, el que siga pasando. Es una preocupación también escuchar por palabras propias de mis compañeros, maestros, amigos de la universidad, que cerca de ahí han acontecido robos, asaltos. Afortunadamente no he llegado a más, pero es una preocupación, sí es una preocupación constante que vuelva a pasar. Mis preocupaciones personalmente, ahora por ejemplo que traigo un carro, es también dejar el carro en un lugar seguro, dejar el carro en un lugar donde sé que no le va a pasar nada. Muchas veces prefiero pagar 10 20 pesos de estacionamiento, así me tarde nada más media hora, pero saber que va a estar seguro dentro de un estacionamiento, y muchas veces ni eso, pero sí prefiero que esté ahí donde pueda haber un poco más de vigilancia, a que esté en la calle solo. Eh, Nuevamente, por ejemplo, yo antes tenía la costumbre de poner mi cartera en el lado trasero del pantalón, y ahora ya la paso a los bolsillos delanteros. Siempre que recorro las calles, por ejemplo, de Toluca, que es donde yo estudio, siempre que recorro las calles de Toluca, pues también lo hago con mucha precaución, voy fijándome de las personas, voy fijándome si hay algo raro. Sí es un estado de constante alerta y de preocupaciones, que honestamente no es la manera de vivir, porque es vivir con miedo y es vivir en alerta máxima de Y que no justo lo vaya a que pasar algo. decíamos, justo lo que decíamos de hecho, de eso, la gente vive con tanto miedo que les puede llegar a afectar a un nivel psicológico. Sí, sí, exacto. Y es tal el miedo y la afectación que incluso ya cuando estás en tu día a día tú no te das cuenta que ya son tus hábitos normales el estar preocupado y el estar en alerta constante de que no vaya a pasar cualquier cosa. Mencionaste el hecho de tus compañeros de universidad. ¿Nos podrías decir en qué universidad estás estudiando ahorita? Estoy estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tú, bueno, ya nos contaste cómo te sentiste tú, pero tú cómo percibes, o sea, tú cómo ves a tus compañeros de clase y a tus profesores, porque no se quiere hacer un estimado, ¿no? Yo quiero pensar que 5 de tus amigos que tú tienes, tal vez uno tenga coche, Sí, otros dos usan el transporte de la misma escuela sí, y otros dos usan el transporte público, público, que no sea sí, de la escuela. sí. Entonces, de esos, por decirte algo, de esos 5 amigos, tú cómo percibes su conciencia sobre la seguridad? Pues yo creo que todos tienen sus precauciones, así como también todos tienen sus miedos. Eh, Cada uno es diferente, tú lo mencionas, pero por ejemplo, los que tenemos coche, pues evidentemente no es cuidar el coche y cuidarse también alrededor de lo que pase en el tráfico. Los que ocupan el transporte público, pues sí llegan a tener preocupaciones más de en cualquier momento puede llegar a subirse a alguien y podría empezar a robar celulares, etcétera. Incluso tengo amigos que han pasado casos que tienen que ir a la terminal de autobuses ahí sí, vaya, en la terminal. Y pues no hace falta decir mucho, tan solo hace, me parece una semana, hubo un mega operativo donde arrestaron a más de 40 personas, donde limpiaron toda la zona de la terminal,
y donde pues evidentemente se ve un cambio de seguridad, se puede transitar con paz, ya sea en coche o caminando, pero si son como precauciones, también son miedos que se tienen, cada uno tiene los suyos, repito, pero sí he notado que tienen este tipo de conductas hacia el peligro inminente en el que pueden estar en cualquier momento. Mencionaste los operativos. Ahora, ¿tú crees que realmente funcionan los operativos? Porque estamos de acuerdo, si son, eh, bueno, vaya, actividades que se realizan con tal de detener o atrapar pues, a varios delincuentes que ya no han estado usando el mismo método para robar o, bueno, en el peor de los casos, asesinar a la gente. Pero ¿tú crees que realmente funcionen? Porque ¿cuántos operativos no has visto que siguen repitiéndose y repitiéndose con la misma finalidad y no han llegado a un fin? Sé que también decir que son 100% eficientes esos operativos tal vez no sería tan justo, porque sé que somos muchas personas que llega un punto en el que ni la policía más efectiva de ser capaz de controlar. Pero ¿tú crees que estos operativos realmente van a llegar a algo? Pues, digo, centrándonos en el reciente operativo de la terminal, es, por lo menos a este corto plazo, ha sido efectivo, sí se detuvieron 40 personas, sí es más seguro ahora la vialidad de la terminal, que digo, quien ha transitado por ahí sabe que es muy insegura, sobre todo la parte justamente de la terminal de autobuses con el Mercado Juárez, toda esa calle es sumamente insegura, da miedo pasar por ahí, o daba miedo pasar por ahí, ahora ya se ve más limpia, se ve más pacífica, hay elementos, está más segura, el tránsito ya es meramente peatonal, ya no están los puestos ambulantes estorbando, creo que sí ha resultado efectivo. Ahora, también qué mide la efectividad de un operativo, eso también es una pregunta yo creo válida, tal vez que no es para nosotros de responder, sino para las autoridades o para la sociedad en general, pero más que nada pensar más a futuro, si esto se va a mantener cuánto, un mes, 6 meses, un año, o se va a quedar así para siempre. Si se queda así para siempre, qué bueno, porque entonces fue efectivo. Detuviste delincuentes, detuviste los asaltos, detuviste la delincuencia, hay más tránsito, tanto peatonal como vehicular, y está funcionando de una buena manera. Ahora también hay operativos que no funcionan para nada. Yo creo que hemos visto muchos casos en el que, por ejemplo, no sé, se hace muy viral un asalto, detuvieron al asaltante y a las 5 horas el asaltante ya está libre por faltas de pruebas, que tal vez bien no sea un operativo en conjunto con la sociedad civil, pero pues sí ha sido precisamente la mayor causa de desconfianza con las fuerzas de la justicia, que es como cómo vas a dejar libre a un asaltante, a un ratero, cómo vas a dejar libre a un delincuente que sabes que lo hizo y que tienes pruebas de que sí lo hizo, pero dices que por el procedimiento no lo vas a detener de una manera formal. Entonces, siento yo que, por lo menos aquí en nuestro contexto social actual, que puede ser Toluca, Metepec o el Valle de Toluca, siento yo que sí han servido. No puedo decir que se ha visto una disminución de la delincuencia, porque como dije, esto puede dar un mes, 6 o un año, pero solo el tiempo lo dirá, y sobre todo con las nuevas administraciones que acaban de entrar en funciones, pues ver qué tienen en sus planes de seguridad, en sus estrategias de seguridad, y pues esperar a que realmente sean efectivas y se hagan también de una manera, se hagan y se implementen de una manera rápida para que la sociedad pues podamos vivir en paz. Todos sabemos que si nos roban tenemos, yo creo que incluso desde la escuela sabemos que si nos quitan algo hay que ir a acusar inmediatamente, ¿no? Sí. Ahora, cuando a ti te robaron, ¿cuál fue tu proceso para tratar, tal vez no de recuperar lo perdido, pero tratar de denunciar a la persona que lo hizo? Porque mencionaste que a veces es la misma autoridad con la que vas a denunciar a la persona la que impide que la justicia sea hecha. Entonces, ¿cuál fue tu proceso? Porque, no sé, tal vez yo creo que más de uno puede contar una historia en la que fue víctima de inseguridad y aún así decir que no hizo nada. Sí, sí, claro, claro. Entonces, ¿cuál fue tu proceso para denunciar a esta persona?
Ah, bueno, personalmente sí levanté una denuncia. Eh, Recuerdo que había un módulo de policía en Gran Plaza, en la Plaza Gran Plaza, ubicada en el centro de Toluca. Me dirigí hacia allá, di de los datos, o sea, por ejemplo, el celular que me habían robado era un Samsung A1, entonces pues me robaron un celular Samsung A1 de color rojo, como 500 pesos, era una motocicleta negra, venían dos sujetos, no identifiqué nada, venían con casco y ropa pues, absolutamente todo cubierta, obviamente no agarré las placas, o sea, pero sí realicé este proceso. Evidentemente no se resolvió nada, que yo también creo, y bueno, vuelvo a lo mismo, es la confianza o desconfianza que se tiene precisamente con estas autoridades y con estas instituciones, el hecho de que muchas personas, y bien lo mencionas, muchas personas no siguen el debido proceso porque es como de, ¿para qué lo hago si sé que no me van a dar una respuesta o si sé que no va a servir de nada? Y honestamente ahí sí les voy a dar la razón. Muchas veces con denuncia o sin denuncia no se llega a ningún lado. Y es ahí cuando entra el hecho de que la justicia ya es más un trámite burocrático, el hecho de que tienes que ir a levantar una denuncia y que luego tienes que ir tal vez al MP, a la fiscalía, y que luego tienes que levantar un acta y que luego tienes que hacer esto y que luego tienes que hacer esto, y ya te tardaste más haciendo el proceso que lo que ellos te van a decir, ¿sabe qué? No podemos hacer nada por usted. Entonces yo creo que la gente también ya está harta de eso y se ha burocratizado tanto la justicia, así como el deber y actuar de la policía, que pues es una de las razones por las que nosotros ciudadanos ya desconfiamos mucho de este tipo de organismos y de instituciones, en el que ya decimos, ¿sabes qué? Mejor es un celular, son 500 pesos, no voy a ir a perder mi tiempo por eso. Lamento mucho escuchar eso. Bueno, desgraciadamente la justicia en este país a veces no es algo en lo que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir. Pero sé que es muy temprano para poder preguntar esto, justo porque no tiene mucho la nueva presidenta, acaba de entrar en el cargo. Pero tú, ¿cómo ves las iniciativas del sexenio pasado sobre la seguridad con las posibles de este nuevo sexenio? Pues teniendo en cuenta que hoy es martes, la presidenta lleva exactamente una semana en funciones y creo que se ha desatado en grande o ha iniciado en grande su sexenio. Lleva aproximadamente 500 homicidios. Un presidente municipal, el de Chilpancingo, fue asesinado, fue decapitado en su propio municipio. Eh, Incluso poniendo un ejemplo de la anterior pregunta, en Mazatlán, a la presidenta municipal de Mazatlán, le robaron su camioneta y pues se la robó el crimen organizado y casualmente a las horas ya tenía de vuelta su camioneta, que no sé si es porque o la policía en Mazatlán es muy efectiva o porque es funcionaria pública, no lo sé, pero a lo que voy es, el gobierno ha empezado con grandes retos de seguridad e incluso yo diría que el sexenio anterior o la administración anterior le dejó todavía más grandes retos de seguridad a la presidenta, eh, pero aparentemente con los sucesos recientes del fin de semana y de los días previos se ha visto que es la misma narrativa y que han estado buscando cómo esconder este tipo de acontecimientos o buscando otros culpables o victimizándose o incluso culpando a la víctima de los acontecimientos. Entonces creo yo que la estrategia de seguridad de la presidenta, o al menos la estrategia de seguridad que planteó, no es mala. Dentro del planteamiento está bien, dentro de la ejecución no sabemos cómo realmente va a ser, no podemos juzgarlo a una semana de que haya tomado este cargo, pero la del sexenio anterior me pareció terrible, me pareció fatal. Lo mencionaste en algún punto, el expresidente López Obrador se despidió con una guerra entre el cártel de Sinaloa, las dos facciones del cártel de Sinaloa. También se fue con un gran número de desaparecidos, con un gran número de feminicidios, con un gran número de homicidios, de secuestros. La delincuencia en general tuvo unos niveles tan altos que yo creo que a muchos nos dio miedo
incluso ver las noticias porque sabíamos que íbamos a ver algo malo. Ahora yo esperaría que con la nueva presidenta, teniéndole fe a su proyecto, estos números disminuyan y se vea realmente acción contra la inseguridad y que podamos volver a un México, tal vez no 100% seguro, pero en un México en el que podamos decir que no estamos tan mal. ¿Tú crees que sea culpa de... o sea, tú sientes que podría ser culpa del gobierno toda la inseguridad que está causando, o crees que esos problemas, como mencionaste al principio, vengan desde raíz, desde casa, desde la educación, falta de oportunidades, o crees que sea el gobierno el que no pone demasiadas iniciativas para poder solucionar estos problemas, o que simplemente presenta iniciativas y al final no las lleva al 100 al cabo? Pues poniéndolo en una perspectiva y en un panorama en lo general, en todo el tema que abarca la delincuencia, sí creo que tiene más bien varias facetas e incluso se va atacando por fases. Primero atacas la raíz, la cual es la educación, tanto la educación en casa como la educación escolar. También vas atendiendo casos menores, vas atendiendo casos mayores, etcétera, etcétera, hasta llegar a ya lo realmente que le concierne al Estado, al gobierno, y realmente que las estrategias de seguridad, número uno, sean realistas, número dos, sean factibles, número tres, que su ejecución pueda darse de una manera en la que sea eficaz y en la que pueda actuar de una manera rápida también, para que el cambio en la sociedad, si bien es cierto, no se va a ver de una manera inmediata, pero que realmente se vea en una sociedad que ya no tenga miedo de salir y que se vea reflejada en los ciudadanos que puedan llegar a decir, no es que no pase nada, pero es que pasa menos. Y no es que eso sea bueno, o bueno, no es que sea lo mejor, pero es que por lo menos ya se estaría notando un cambio, y se estaría notando un cambio a favor de la ciudadanía y no en contra de la misma, de su seguridad y de su integridad. Mencionaste sobre la integridad de las personas. ¿Tú crees que a veces el gobierno eh, actúa en contra de la integridad de las personas? Porque hemos escuchado diferentes historias en las cuales el gobierno tal vez no actúa de la manera correcta cuando se trata de salvaguardar la integridad de las personas. Entonces, ¿tú crees que el gobierno en algún momento llegue a actuar en contra de? Pues sí considero, digo, sobre todo teniendo en cuenta y, y digo, recordando en lo que el pacto social dicta, nosotros ciudadanos entregamos una parte de nuestros derechos para que precisamente el Estado, el gobierno, nuestros gobernantes nos brinden esa seguridad, nos brinden ese bienestar y nos brinden ese, bueno, lo que se supone tendría que ser la paz. Sí siento yo que ha fallado, sí siento que ha fallado, tal vez no ha actuado en contra de los ciudadanos, no puedo decir eso tan explícitamente, sin embargo sí ha fallado en sus estrategias, sí ha fallado en la implementación de las mismas y en la ejecución, sí ha fallado en la toma de decisiones y ha fallado sobre todo en el hecho de que buscan a quien echarle la culpa del problema y no reconocer que existe un problema y no atender ese problema y no solucionar ese problema. Entonces yo creo que esa es la mayor de las fallas de los gobiernos más recientes, tanto el de Sheinbaum, como se ha visto esta semana, el de Andrés Manuel, que es el que sentó, yo creo, el mayor precedente de este fenómeno, y también me podría ir hasta el de Peña Nieto, con el caso de los 43, con los 43 normalistas y diferentes casos que tuvo su sexenio de violencia, pero sí creo que más que nada el gobierno ha tratado de esconderse, ha tratado de evitar dar respuestas, ha tratado de evitar dar soluciones y se ha victimizado y se ha escondido dentro de una burbuja donde aquí no pasa nada, aquí está todo bien, eso es culpa de los medios amarillistas, eso es culpa de la oposición, no es de buscar culpables, sino que es de buscar soluciones. Ok, bueno, ya para bueno, darle un cierre a nuestra entrevista, ¿tú crees que podemos evitar la inseguridad teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos? Creo yo que sí,
porque primero que nada ellos son los principales, las principales personas que las viven, así como también los que viven el contexto social a diario de las calles que se transitan, de los transportes que se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la opinión ciudadana y el consejo ciudadano es fundamental y primordial para tener la inseguridad que vive la misma ciudadanía, y entonces ahí sí el gobierno, al escuchar todo esto, debería de actuar en pro y a favor de la ciudadanía como mejor le convenga a la ciudadanía, no al gobierno, porque después de todo el gobierno es el empleado de la ciudadanía, más no al revés. Pues es muy buena tu opinión, la verdad yo creo que sí deberíamos tomar en cuenta a veces más que nada la opinión de los ciudadanos, por ejemplo la tuya, que bueno, tú ya has tenido un caso en el cual viviste una situación de inseguridad desgraciadamente y como tú han, como tú muchos han tratado de ir con una autoridad competente la cual al final no ha llegado a ningún resultado. Entonces yo creo que em, tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, su perspectiva, el escucharlos y tratar de mejorarlos, mejorar su calidad de vida y su integridad, yo creo que es fundamental, como lo mencionas, atacando el problema desde mejorando la calidad de la educación, las oportunidades de trabajo y sobre todo las iniciativas que se presentan en el gobierno, ¿no? Sí, sí, es correcto. Digo, ya atendimos también, bueno, vimos que este tema se atiende desde casa, se atiende en las escuelas, se atiende en la sociedad, se atiende al día a día, y también pues evidentemente el gobierno tiene que ser un factor y una parte importante en el tema de tratar y de solucionar los problemas de inseguridad que se viven no únicamente aquí en el Valle de Toluca, sino en toda la República. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que no se vuelva no vuelva a suceder un caso así como el que viviste, pero muchísimas gracias. A ti.